El viento de Sevilla silbaba entre los callejones estrechos, llevando consigo el aroma de azahar y un susurro de secretos. Elena corría bajo la lluvia, su chaqueta de cuero empapada, mientras el mensaje de su amiga Soo-Jin resonaba en su mente: por favor, ayuda a mi madre. No puedo explicarlo ahora, pero es urgente. ¿Qué podía ser tan grave para que Soo-Jin, siempre tan reservada, pidiera algo así desde tan lejos, desde Seúl? Elena, de 25 años, había crecido en el corazón de Andalucía, donde las tradiciones se mezclaban con la modernidad en un equilibrio frágil. Su vida era un torbellino de clases en la universidad, noches de flamenco y sueños de escapar a un mundo más grande. Pero nada la había preparado para lo que encontraría al cruzar la puerta de la casa de la madre de Soo-Jin, Min-Jung, una mujer coreana de 50 años que vivía en un modesto apartamento en Triana. Min-Jung, con su rostro sereno pero marcado por arrugas de preocupación, abrió la puerta con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. ¿Eres Elena? Gracias por venir, dijo con un español pausado, teñido de un acento suave. La conexión entre Elena y Soo-Jin había comenzado 2 años atrás, en un programa de intercambio en la Universidad de Sevilla. Soo-Jin, de 27 años, era una estudiante de arte de Seúl, reservada pero con una pasión ardiente por la pintura. Sus conversaciones nocturnas sobre cultura, sueños y las presiones de sus mundos opuestos las habían unido. Pero había algo más, algo que ninguna de las dos había nombrado, una chispa que ardía en las miradas robadas, en los roces accidentales de sus manos. Elena siempre lo había sentido, pero Soo-Jin, atrapada por las expectativas de su familia en Corea, nunca lo reconoció. Min-Jung, la madre de Soo-Jin, había llegado a España hacía una década, huyendo de un pasado que nunca compartía. Soo-Jin la visitaba cada verano, pero este año no había venido. En cambio, había enviado a Elena con esa petición críptica. Necesito que revises algo en su apartamento, había escrito Soo-Jin. Busca una caja de madera en su habitación. Por favor, no hagas preguntas. Elena entró en el apartamento, donde el aroma de té de jazmín se mezclaba con el de libros antiguos. Min-Jung le ofreció una taza, pero sus manos temblaban ligeramente. ¿Soo-Jin está bien?, preguntó Elena, buscando romper el silencio. Min-Jung asintió, pero su mirada esquiva decía otra cosa. Mientras charlaban, Elena notó un cuadro en la pared, 2 mujeres abrazándose bajo un cerezo en flor, pintado con la delicadeza característica de Soo-Jin. ¿Esto lo pintó ella?, preguntó, sintiendo un nudo en el pecho. Min-Jung sonrió débilmente. Sí. Siempre ha pintado lo que no puede decir. La tensión en el aire era palpable. Elena sabía que no estaba allí, solo para ayudar con una caja. Había algo más grande, algo que Soo-Jin no podía enfrentar sola. Decidió buscar la caja esa misma noche, cuando Min-Jung salió a su clase de baile. Registró la habitación con cuidado, sintiendo que invadía un espacio sagrado. Bajo la cama encontró una caja de madera tallada con motivos florales. Al abrirla, su corazón dio un vuelco: cartas, fotos y un diario, todos escritos en coreano. Pero una foto destacaba: Soo-Jin, más joven, abrazando a una chica desconocida en un parque de Seúl, ambas riendo bajo la nieve. El diario, aunque Elena no entendía todo, estaba lleno de dibujos y frases en español que Soo-Jin había practicado: no soy libre, la amo, pero no puedo. Cada página era un grito silencioso, un amor que Soo-Jin había enterrado bajo el peso de las expectativas familiares. Elena cerró la caja, su mente en caos. ¿Quién era esa chica? ¿Por qué Soo-Jin nunca le había hablado de esto? Y sobre todo, ¿qué significaba ella para Soo-Jin? Esa noche Elena no durmió. La lluvia seguía cayendo sobre Sevilla, y ella, sentada en su pequeño balcón, miraba las luces de la ciudad mientras una verdad comenzaba a formarse: ayudar a la madre de Soo-Jin no era solo un favor. Era el comienzo de un viaje que la obligaría a enfrentar sus propios sentimientos, los secretos de Soo-Jin y el dolor de un amor que tal vez nunca podría ser.
La mañana siguiente Elena decidió confrontar a Mingyung. No podía seguir ignorando las pistas. Llamó a la puerta del apartamento con el corazón acelerado. Mingyung la recibió con la misma calma tensa, pero esta vez había una sombra de miedo en sus ojos. ¿Encontraste la caja?, preguntó directamente, sorprendiendo a Elena. Ella asintió, sosteniendo la caja con cuidado. ¿Qué es todo esto? ¿Por qué Soo-jin me pidió que viniera? Mingyung suspiró y la invitó a sentarse. No es solo por mí, dijo. Es por ella. Hay cosas que Soo-jin no puede decir, ni siquiera a mí. Pero tú. Ella confía en ti. Las palabras golpearon a Elena como un relámpago. ¿Confianza? ¿O era algo más? Mingyung comenzó a hablar de su vida en Corea, de cómo había dejado todo para proteger a Soo-jin de un escándalo familiar. Pero se detuvo antes de revelar demasiado. Lee el diario, dijo finalmente. Soo-jin quería que lo vieras. Elena pasó la tarde traduciendo fragmentos del diario con una aplicación. Cada palabra era un pedazo del alma de Soo-jin, su lucha por aceptar su identidad, el amor que había sentido por una chica llamada Ji-yeon en Seúl, y cómo su familia la había obligado a elegir entre su felicidad y su deber. Ji-yeon había desaparecido de su vida, y Soo-jin había cargado con esa pérdida en silencio. Pero lo que más dolió a Elena fue leer su propio nombre en las últimas páginas. Elena me hace querer ser valiente, pero no sé si puedo. El corazón de Elena se debatía entre la rabia y la esperanza. Quería correr a Seúl, abrazar a Soo-jin, gritarle que no estaba sola. Pero también sentía miedo. ¿Y si Soo-jin no estaba lista? ¿Y si este amor era solo un sueño? Decidió escribirle un mensaje. Encontré la caja. Hablé con tu madre. ¿Cuándo vas a decirme la verdad? No hubo respuesta inmediata, y cada minuto de silencio era una eternidad. Esa noche, mientras Elena caminaba por el puente de Triana, una llamada iluminó su teléfono. Era Soo-jin. Su voz temblaba al otro lado de la línea. Elena, lo siento. No quería arrastrarte a esto. Antes de que Elena pudiera responder, Soo-jin colgó. Pero algo en su tono le dijo a Elena que no podía rendirse. Había un secreto más grande, algo que conectaba a Mingyung, a Soo-jin y a ella misma. Y estaba decidida a descubrirlo sin importar el costo. Elena no podía sacarse de la cabeza la voz temblorosa de Soo-jin. Cada palabra, cada pausa, resonaba como un eco en las calles empedradas de Sevilla. Decidió que no podía esperar más, necesitaba respuestas, y si Soo-jin no estaba lista para hablar, Mingyung tendría que hacerlo. Al día siguiente Elena volvió al apartamento de Triana. El sol brillaba con fuerza, pero el aire en el pequeño salón de Mingyung seguía cargado de tensión. La mujer coreana estaba preparándote sus movimientos precisos pero nerviosos. Elena no perdió tiempo. Señora Mingyung, necesito saber qué está pasando. Soo-jin no me cuenta nada, pero sé que esto no es solo sobre una caja. Mingyung dejó la tetera con un suspiro. Sus ojos oscuros y profundos parecían cargar con décadas de historias no contadas. Elena, siéntate. Esto no es fácil de explicar. Mientras servía el té comenzó a hablar de su vida en Corea, de una sociedad que exigía perfección y obediencia. Había sido una madre soltera, algo que en Seúl era un estigma. Pero lo que más pesaba era el secreto que había guardado por Soo-jin. Su hija había estado enamorada de Ji-yeon, una compañera de universidad, y cuando la familia de Ji-yeon lo descubrió, todo se derrumbó. Las familias en Corea no siempre aceptan ciertas cosas, dijo Mingyung, eligiendo sus palabras con cuidado. Soo-jin y Ji-yeon fueron separadas. Yo me vine a España para darle a mi hija una nueva vida, lejos de los juicios. Pero ella nunca dejó de culparse. Elena sintió un nudo en el estómago. La foto en la caja,
las palabras en el diario. Todo empezaba a encajar. Pero aún había piezas faltantes. ¿Por qué me pidió que viniera? ¿Qué tiene que ver esto conmigo?, preguntó Elena, su voz quebrándose. Mingyung la miró fijamente. Porque tú eres la primera persona en la que Soo-jin ha confiado desde Giyeon. Pero está asustada. No quiere lastimarte ni a ti ni a nadie. Las palabras cayeron como un rayo. Elena siempre había sentido algo por Soo-jin, pero nunca imaginó que su amiga pudiera corresponderle. ¿Era posible que Soo-jin también estuviera luchando con sus sentimientos? Esa noche Elena decidió escribir una carta a Soo-jin. No un mensaje, no una llamada, sino algo tangible, algo que pudiera sostener en sus manos al otro lado del mundo. Soo-jin, escribió, no sé todo lo que has pasado, pero sí sé lo que siento cuando estoy contigo. No tienes que esconderte de mí. Por favor, dime la verdad. Envió la carta por correo, sabiendo que tardaría días en llegar a Seúl, pero necesitaba que Soo-jin sintiera su sinceridad. Mientras tanto, algo extraño comenzó a suceder. Mingyung empezó a recibir llamadas anónimas, siempre colgando antes de que pudiera responder. Elena, que ahora pasaba más tiempo en el apartamento ayudando con pequeñas tareas, notó la preocupación creciente de la mujer. Una tarde, mientras ordenaban el estudio de Mingyung, encontraron una carta antigua, escrita en coreano, escondida detrás de un cuadro. Elena no entendía el contenido, pero el nombre de Giyeon aparecía repetidamente. Mingyung palideció al verla. Esto no debería estar aquí, murmuró. Con la ayuda de un amigo traductor, Elena descubrió que la carta era de la madre de Giyeon, fechada años atrás. Hablaba de un acuerdo para mantener a Soo-jin y Giyeon separadas, mencionando una amenaza velada contra Mingyung si no cumplía. Elena sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Era posible que alguien del pasado de Soo-jin estuviera detrás de las llamadas? ¿O era solo una coincidencia? Decidida a proteger a Mingyung y a entender el pasado de Soo-jin, Elena comenzó a investigar. Usó las redes sociales para buscar a Giyeon, pero su perfil estaba inactivo desde hacía años. Sin embargo, encontró un artículo en un blog coreano que mencionaba un escándalo en una universidad de Seúl, 2 estudiantes separadas por sus familias tras ser descubiertas en una relación. Los nombres estaban ocultos, pero las fechas coincidían. Elena sintió una mezcla de furia y tristeza. Soo-jin había cargado con ese dolor sola, y ahora parecía que alguien quería desenterrar ese pasado. Una noche, mientras Elena y Mingyung revisaban más documentos, sonó el timbre. Era un mensajero con un paquete sin remitente. Dentro había una foto reciente de Soo-jin en Seúl, tomada desde lejos como si alguien la estuviera siguiendo. En la parte trasera, escrito a mano, había un mensaje en español: ella no puede escapar. Elena sintió un escalofrío. Esto ya no era solo sobre un amor perdido, era algo mucho más oscuro. El paquete con la foto de Soo-jin cambió todo. Elena no podía ignorar la amenaza implícita en esas palabras: ella no puede escapar. La idea de que alguien estuviera vigilando a Soo-jin desde Seúl, mientras ella y Mingyung estaban en Sevilla, la llenaba de una mezcla de miedo y determinación. Elena decidió actuar. Llamó a un amigo, Javier, un estudiante de informática que conocía desde la universidad y que tenía un talento especial para rastrear información en línea. Le mostró la foto y el mensaje. ¿Puedes averiguar de dónde vino esto?, preguntó. Javier frunció el ceño pero aceptó el desafío. Dame un par de días. Esto no pinta bien, Elena. Mientras tanto, Mingyung se volvió más reservada. Pasaba horas mirando por la ventana, como si esperara que alguien apareciera en cualquier momento. Elena intentó hablar con ella, pero la mujer solo repetía: no quiero que Soo-jin sufra más. La culpa en su voz era insoportable. Elena comenzó a sospechar que Mingyung sabía más de lo que decía.
¿Estaba protegiendo a alguien? ¿O temía a alguien? Una noche, mientras revisaban más documentos en la caja de madera, Elena encontró un boleto de avión antiguo, Seúl-Sevilla, a nombre de Ming Jung, fechado justo después del escándalo mencionado en el blog. También había una nota escrita a mano en español: «Lo siento, Soo-jin». Era la única manera. Elena sintió que las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero aún faltaba algo crucial. Confrontó a Ming Jung esa misma noche. ¿Qué pasó en Seúl? ¿Por qué huyeron? Ming Jung se derrumbó. Entre lágrimas confesó que la familia de Ji-yeon había amenazado con exponer a Soo-jin públicamente si no se separaban. En Corea, donde la aceptación de relaciones entre personas del mismo sexo aún enfrentaba estigmas, eso habría destruido la vida de Soo-jin. Ming Jung tomó la decisión de llevarse a su hija a España, cortando todo contacto con Ji-yeon. Pero ahora alguien parecía estar buscando venganza. El descubrimiento de Javier llegó 2 días después. El paquete había sido enviado desde una oficina de correos en Madrid, pero la dirección IP de un correo relacionado apuntaba a una cuenta registrada en Seúl. No es mucho, pero parece que alguien con recursos está detrás de esto, dijo Javier. Elena sintió que el tiempo se agotaba. Si alguien estaba siguiendo a Soo-jin, necesitaba advertirle. Escribió otro mensaje a Soo-jin, esta vez más directo: «Alguien te está vigilando. Encontré una foto tuya en un paquete. Dime qué está pasando, por favor». La respuesta llegó horas después, breve y llena de pánico: «No hagas nada. Vuelvo a Sevilla en 3 días». Elena sintió alivio, pero también miedo. ¿Qué traería Soo-jin consigo? ¿Y cómo la enfrentaría después de todo lo que había descubierto? Los días previos a la llegada de Soo-jin fueron una tormenta de emociones. Elena no podía dejar de pensar en las palabras del diario: «Elena me hace querer ser valiente». Cada vez que cerraba los ojos veía a Soo-jin, su sonrisa tímida, sus manos temblorosas al sostener un pincel. Pero también veía la foto, la amenaza, el peso de un pasado que no la dejaba libre. Cuando Soo-jin finalmente llegó, el encuentro en el aeropuerto de Sevilla fue abrumador. Elena la vio salir por la puerta de llegadas, con el cabello más corto y una maleta pequeña. Sus ojos se encontraron y por un momento el mundo se detuvo. Pero no había tiempo para abrazos. Soo-jin parecía agotada, y su primera frase fue un susurro: «No deberías haber abierto la caja». Elena sintió una punzada en el pecho, pero no retrocedió. «No voy a dejarte enfrentar esto sola», respondió. Esa noche en el apartamento de Ming Jung, las 3 se sentaron a hablar. Soo-jin explicó que había recibido mensajes similares en Seúl, fotos suyas, notas anónimas, incluso una llamada que colgaron al instante. «Pensé que al venir aquí podría proteger a mi madre», dijo con la voz quebrada. «Pero creo que lo seguí hasta aquí». Elena tomó su mano, ignorando la sorpresa en los ojos de Soo-jin. «No estás sola en esto. Vamos a resolverlo juntas». La mano de Soo-jin temblaba bajo la de Elena, y aunque no la apartó, su mirada estaba llena de miedo y algo más, un anhelo que ninguna de las dos se atrevía a nombrar. Ming Jung observaba en silencio, como si supiera que este momento era más grande que las amenazas que las rodeaban. Elena rompió el silencio: «¿Quién te está siguiendo, Soo-jin? Necesitamos saberlo todo». Soo-jin respiró hondo y comenzó a hablar. En Seúl, había intentado reconstruir su vida después de Ji-yeon, pero nunca pudo escapar del peso de su pasado. Hace unos meses empezó a recibir mensajes anónimos, fotos suyas en la universidad, en cafeterías, incluso en su apartamento. Alguien sabía demasiado, y cada mensaje venía con una advertencia: «No mereces olvidar». Soo-jin sospechaba que era alguien cercano a la familia de Ji-yeon, tal vez un hermano mayor que nunca aceptó la relación. Elena sintió una oleada de rabia. «¿Por qué no me lo contaste antes?».
Soo-jin bajó la mirada. No quería involucrarte. Tú eres demasiado importante para mí. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y Elena sintió que su corazón latía con fuerza. Pero no era el momento para confesiones. Había un peligro real, y necesitaban un plan. Con la ayuda de Javier, rastrearon más pistas. Descubrieron que el hermano de Ji-yeon, Min-ho, vivía en Madrid desde hacía un año, trabajando como traductor. No era una prueba definitiva, pero era suficiente para actuar. Elena propuso contactar a Min-ho, pero Soo-jin se opuso. Si es él, es peligroso. No sabes de lo que es capaz. Min-jung, que había estado callada, intervino. No podemos seguir huyendo. Si esto es por mí, lo enfrentaré. Esa noche Elena y Soo-jin salieron a caminar por las calles de Sevilla, buscando un momento de calma en medio del caos. Bajo las luces del río Guadalquivir, Soo-jin finalmente habló de sus sentimientos. Cuando te conocí, Elena, sentí algo que no había sentido desde Ji-yeon. Pero tengo miedo. No quiero que te lastimen por mi culpa. Elena la miró, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. No me importa el riesgo. Lo que me importa eres tú. El momento fue interrumpido por un mensaje en el teléfono de Soo-jin, una nueva foto, esta vez de las dos caminando juntas esa misma noche. El mensaje decía: estás cometiendo el mismo error. Elena sintió un escalofrío, pero también una resolución firme. Tomó el teléfono y respondió: déjala en paz, o te encontraré. Era un desafío y sabía que podía ser peligroso, pero no iba a dejar que Soo-jin enfrentara esto sola. Al día siguiente, Javier confirmó que la señal del mensaje provenía de un café en Madrid. Elena decidió viajar allí con Soo-jin, a pesar de las protestas de Min-jung. Si esto es por tu pasado, también es mi presente, le dijo Elena a Soo-jin. Vamos a terminar con esto. El viaje a Madrid fue tenso, lleno de silencios y miradas cargadas de emoción. En el tren, Soo-jin apoyó su cabeza en el hombro de Elena, y por primera vez ninguna de las dos se apartó. En Madrid, encontraron el café desde donde se envió el mensaje. Era un lugar pequeño, lleno de estudiantes y expatriados. Mientras observaban desde una mesa en la esquina, un hombre joven entró, alto, con rasgos coreanos, y una expresión dura. Soo-jin lo reconoció al instante. Es Min-ho, susurró. Antes de que Elena pudiera detenerla, Soo-jin se levantó y caminó hacia él. El encuentro en el café fue como una chispa en un polvorín. Soo-jin se acercó a Min-ho con pasos firmes, pero Elena podía ver el temblor en sus manos. ¿Por qué nos estás siguiendo?, preguntó Soo-jin, su voz más fuerte de lo que Elena esperaba. Min-ho la miró con desprecio, pero también con algo que parecía dolor. No es contigo, Soo-jin. Es con tu madre. La revelación dejó a Elena y Soo-jin sin palabras. Min-ho explicó que Min-jung no solo había huido de Corea con Soo-jin, sino que también había roto un acuerdo con la familia de Ji-yeon. Según él, Min-jung había recibido dinero para mantener a Soo-jin lejos, pero nunca cumplió con su parte, cortar todo contacto con el pasado. Mi hermana nunca se recuperó, dijo Min-ho, su voz cargada de amargura. ¿Y ahora, tú estás aquí con otra? Su mirada se posó en Elena, llena de juicio. Elena sintió una furia creciente, pero Soo-jin habló primero. Lo que pasó con Ji-yeon no fue culpa de mi madre. Ni mía. Tu familia nos destruyó. Las palabras eran un desafío, pero también una liberación. Por primera vez, Soo-jin enfrentaba su pasado sin miedo. Min-ho, sin embargo, no cedió. Esto no termina aquí, dijo antes de salir del café. De vuelta en Sevilla, Elena y Soo-jin compartieron lo que habían descubierto con Min-jung. La mujer rompió en llanto confesando que había aceptado el dinero para proteger a Soo-jin, pero lo usó para empezar una nueva vida en España.
Pensé que era lo mejor, sollozó. Soo-jin, en un gesto que sorprendió a Elena, abrazó a su madre. Lo sé, mamá. Lo sé. Pero el peligro no había terminado. Mino envió otro mensaje esa noche, una dirección en Sevilla y una hora. Ven sola, Soo-jin. Elena se negó a dejarla ir sin compañía, y juntas trazaron un plan. Llevarían a Javier como respaldo, y grabarían cualquier encuentro para tener pruebas. La dirección resultó ser un almacén abandonado en las afueras de la ciudad, un lugar que parecía sacado de una pesadilla. En el almacén Mino las esperaba, pero no estaba solo. Una mujer joven, de unos 30 años, estaba a su lado. Era Ji-yeon. Soo-jin se quedó congelada, sus ojos llenos de lágrimas. Ji-yeon, con la voz temblorosa, explicó que nunca quiso que las cosas llegaran tan lejos. Había intentado seguir adelante, pero su familia la había manipulado para mantener el control. Mino, obsesionado con la vergüenza de su familia, había orquestado las amenazas para castigar a Soo-jin y Min-jung. Elena tomó la mano de Soo-jin, dándole fuerza. Esto termina ahora, dijo mirando a Mino. Si no las dejas en paz, iremos a la policía con todo lo que tenemos. Ji-yeon intervino, suplicando a su hermano que parara. Por primera vez Mino pareció dudar. Finalmente bajó la cabeza y murmuró, se acabó. La tensión en el almacén se disipó como el humo, pero las heridas seguían abiertas. Ji-yeon se acercó a Soo-jin, sus ojos llenos de arrepentimiento. Nunca quise que sufrieras, dijo. Soo-jin, con lágrimas corriendo por su rostro, solo pudo asentir. Elena observó en silencio, sintiendo una mezcla de alivio y celos que no podía ignorar. Pero sabía que este momento era necesario para que Soo-jin pudiera cerrar ese capítulo. De vuelta en el apartamento de Min-jung, las tres mujeres se sentaron a hablar. Soo-jin explicó cómo la presencia de Elena le había dado el coraje para enfrentar a Mino y a su pasado. Tú me hiciste ver que merezco ser feliz, le dijo a Elena, tomando su mano frente a Min-jung. La madre, con una sonrisa triste, asintió. Siempre quise protegerte, pero ahora veo que eres más fuerte de lo que creía. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Soo-jin decidió quedarse en Sevilla por un tiempo, trabajando en su arte y reconstruyendo su relación con su madre. Elena, por su parte, luchaba con sus propios sentimientos. Cada mirada de Soo-jin, cada roce accidental, era una promesa y un desafío. Una noche, mientras pintaban juntas en el estudio de Min-jung, Soo-jin se acercó a Elena y la besó. Fue un beso tímido, pero lleno de todo lo que habían guardado durante tanto tiempo. Te amo, Elena, susurró Soo-jin. Elena, con el corazón latiendo desbocado, respondió, siempre te he amado. Pero incluso en ese momento de felicidad, Elena sabía que el camino no sería fácil. La sociedad, tanto en España como en Corea, aún tenía sus prejuicios. Y aunque Mino había retrocedido, el eco de su amenaza seguía presente. Elena y Soo-jin comenzaron a construir una vida juntas, enfrentando cada obstáculo con valentía. Min-jung por primera vez en años parecía en paz, apoyando a su hija sin reservas. Pero la historia no terminaba allí. Soo-jin decidió usar su arte para contar su verdad, organizando una exposición en Sevilla que narraba su viaje, desde el dolor en Seúl hasta el amor encontrado en España. Cada cuadro era un testimonio de su fuerza, y Elena estaba a su lado en cada paso. La exposición de Soo-jin fue un éxito inesperado. Las paredes de la galería en el centro de Sevilla estaban llenas de colores vibrantes y emociones crudas, cada cuadro contando una parte de su historia. El último, el más grande, mostraba a dos mujeres bajo un cielo estrellado, sus manos entrelazadas. En la placa simplemente decía, para Elena. La multitud aplaudió, pero para Elena, el mundo se redujo a la mirada de Soo-jin, llena de amor y gratitud.
Mingyung asistió, radiante de orgullo. Había encontrado su propia paz, reconciliándose con su pasado y apoyando a su hija sin condiciones. La exposición no solo fue un triunfo artístico, sino también un acto de valentía. Soo-jin habló frente a todos, compartiendo su historia como una mujer lesbiana que había luchado contra el miedo y el rechazo para encontrar su voz. Elena y Soo-jin enfrentaron desafíos, desde miradas desaprobadoras hasta comentarios crueles en las redes sociales. Pero cada obstáculo las hacía más fuertes. Decidieron vivir su amor abiertamente sin esconderse. Sevilla, con su mezcla de tradición y modernidad, se convirtió en su hogar, un lugar donde podían ser ellas mismas. Un año después, Elena y Soo-jin caminaban juntas por el puente de Triana, el mismo lugar donde todo había comenzado. Soo-jin llevaba un anillo sencillo que Elena le había regalado, un símbolo de su compromiso mutuo. Gracias por no rendirte conmigo, dijo Soo-jin, apretando la mano de Elena. Gracias por ser valiente, respondió Elena, sonriendo. La historia de Soo-jin y Elena no era solo sobre amor, sino sobre la lucha por la libertad de ser quienes eran. En un mundo que a menudo intentaba silenciarlas, encontraron su voz, juntas. Y aunque el camino había sido difícil, cada paso valió la pena por la promesa de un futuro donde podían amarse sin miedo.